Hola a todos, ¿qué tal? Bien, mirad, en esta presentación lo que vamos a hacer es ver el tercer descubrimiento del proyecto Biosfera, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que debéis hacer es completar cada una de las secciones que aparecen en ese tercer descubrimiento y en el que vamos a hablar sobre la célula. Bien, mirad, en primer lugar, aunque no aparezca en vuestro tercer descubrimiento, es muy interesante que sepáis pues cómo se descubrió la célula. Hace siglos no se conocía que los seres vivos estaban formados por células. Y fue Robert Hooke, un científico en el siglo XVII, que observando a través de un microscopio que él mismo había inventado, había hecho, pues unas estructuras que se repetían en las láminas del corcho, ¿vale? Es de la corteza del alcornoque. Y vio que esas estructuras eran todas iguales y formaban como una especie de panal de abeja. Bien, esas estructuras que vio Hooke eran células muertas, pero él no lo sabía. Lo que pasa es que como tenían la forma de celdillas, él las llamó células. Pues bien, a partir de Robert Hooke, fueron muchos los científicos que observando a través del microscopio, pues se dieron cuenta de que había estructuras que aparecían en todos los seres vivos. Y eso llegó pues al descubrimiento de la célula y a a una ley, a una teoría que se llama la teoría celular. Bien, esta teoría celular es la que se establece pues ya en el siglo XIX, después de haberse pues descubierto muchas de las estructuras que tenían la célula, y esa teoría celular es la que define lo que es una célula. ¿De acuerdo? Esa es la definición de una célula. Lo que dice es que todo ser vivo está formado por una o más células y que la célula, por tanto, es la unidad estructural de todo ser vivo. El segundo postulado dice que la célula es la estructura más pequeña que tiene vida propia y, por tanto, que la célula es la unidad fisiológica de todo ser vivo. Que toda célula procede de otra célula preexistente, por lo que una célula es la unidad reproductiva de todo ser vivo. Y por último, que toda la célula tiene el material hereditario, es decir, material genético, el ADN, los ácidos nucleicos, que pasan de una célula madre a una célula hija. Y por tanto, que la célula es la unidad genética de todo ser vivo. Por tanto, lo que podemos decir es que la célula, ¿qué es? Pues es la unidad estructural, fisiológica, reproductiva y genética de todo ser vivo. Bien, por tanto, si una célula es un ser vivo, los seres vivos están formados por células. Y según el número de células, podemos distinguir dos tipos de organismos, los unicelulares y los pluricelulares. Los unicelulares están formados por una sola célula, como por ejemplo son las bacterias, por ejemplo el paramecio o la levadura, es decir, es una célula, por ejemplo, que se utiliza para que el pan se eleve y fermente o para producir cerveza. Y luego tenemos los organismos pluricelulares. Pues estos están formados por cientos de miles de millones de células y que se agrupan formando tejidos y órganos especializados en realizar una función. Pues, ¿qué organismos son pluricelulares? Pues nosotros, por ejemplo, un perro, un roble, un hongo o las algas. Además de establecer dos grupos según su número de células, las células también se pueden agrupar atendiendo a su complejidad. Entonces, dividimos las células en dos tipos. La célula procariota, que es una célula antigua y que se caracteriza porque su material genético, es decir, su ADN, se encuentra libre en su interior. Ese interior se llama citoplasma. Por tanto,
no está rodeada de un núcleo, su ADN está suelto. Además, no tiene casi orgánulos dentro de su estructura, solo ribosomas. Son mucho más pequeñas que el otro tipo de células, que son las eucariotas. Además, son siempre unicelulares. Y un ejemplo de este tipo de células pues son las bacterias. El otro tipo de células son las células eucariotas, de las que estamos formados todos nosotros, y el reino animal. ¿Qué caracteriza a esta célula en relación a la procariota? Pues que la eucariota, su material genético está encerrado y envuelto en una membrana que forma un núcleo. Por tanto, la célula eucariota tiene núcleo. La procariota no tiene núcleo. La eucariota, además, posee gran cantidad de orgánulos, que veremos posteriormente. Orgánulos que realizan distintas funciones dentro de la célula. Son células de mayor tamaño que las células procariotas. Y además pueden formar organismos unicelulares y pluricelulares, de los dos tipos. Por ejemplo, unicelulares pueden ser las levaduras, algunos protozoos como el paramecio o la ameba. Y pluricelulares, pues los animales. Ahí encontramos, por ejemplo, también organismos pluricelulares en los vegetales, en las algas y en los hongos. Bien, veamos la estructura de una célula procariota un poco más de cerca. Fijaros, la célula procariota presenta flagelos, que son unas prolongaciones que les sirve para moverse. Luego en su interior está el citoplasma, que es el medio en el que se encuentran pues todas sus estructuras internas. El exterior está cubierto por una membrana plasmática, que lo que hace es pues permitir el intercambio de sustancias con el exterior. Sobre esta membrana tiene una pared celular que la protege. Y por último, y la característica más importante que las diferencia de las procariotas principalmente, es que su material genético, el ADN, se encuentra libre en el citoplasma, no está encerrado en un núcleo. Si veis, su interior, su citoplasma, no tiene casi orgánulos, apenas tiene orgánulos. Bien, en cuanto a las células eucariotas, estas son mucho más complejas que las células procariotas. Tienen un núcleo y gran cantidad de orgánulos. Bien, pues distinguimos dos tipos de células eucariotas. En este caso son la eucariota animal y la eucariota vegetal. Y a continuación vamos a ver una presentación para ver cuáles son las principales diferencias entre estas dos células eucariotas, la animal y la vegetal, y que también debéis completar en el tercer descubrimiento de vuestro proyecto. Buenas, hola a todos, ¿qué tal? Mirad, en este video tutorial lo que vamos a ver es a conocer cuáles son los principales orgánulos de las células eucariotas y a diferenciar entre una célula eucariota animal y vegetal. A vuestra izquierda hay una célula eucariota animal y a vuestra derecha una célula eucariota vegetal. Bien, en primer lugar vamos a ver, en este caso, las células eucariota animal se encuentran en animales pluricelulares y en protozoos, que son unicelulares. También se encuentran en algunos organismos como las levaduras. En el caso de la célula vegetal eucariota, se encuentra evidentemente en plantas, que son pluricelulares, y en las algas, que son también unicelulares o pluricelulares. Vamos a ver cuál es la estructura y los orgánulos de estas células eucariotas. Bien, en primer lugar vamos a ver la membrana plasmática. La membrana plasmática es una estructura que rodea a la célula, que la envuelve
y por tanto su función es darle forma a la célula, aislarla del exterior y permitir el intercambio de sustancias, de nutrientes, así como la comunicación. Esa es la función de la membrana plasmática y se encuentra tanto en las células eucariotas animales como en las vegetales. La siguiente estructura que comparten tanto las células eucariotas animal como vegetal, en este caso, es la mitocondria. La mitocondria es un orgánulo celular que se encarga de darle energía a la célula para poder realizar todas las funciones vitales y, por tanto, para crear materia para que la célula crezca. Como podéis recordar, las biomoléculas de las que estaban formados todos los seres vivos, proteínas, glúcidos, lípidos y ácidos nucleicos, pues los glúcidos se encargaban de dar energía. Pues estos glúcidos son los que entran en el interior de la mitocondria y ahí se transforman, gracias al oxígeno, en energía y dióxido de carbono que después tiene que ser eliminado por la célula. Este proceso se llama respiración celular y tiene lugar en la mitocondria. Bien, la tercera estructura que vamos a ver y que también es común a la célula eucariota animal y vegetal es, en este caso, el citoplasma. El citoplasma es el medio acuoso en el que se encuentran todos los orgánulos celulares. Baña todos los órganos celulares donde hay gran cantidad de sustancias disueltas, es decir, sería el medio interno de la célula. Otro de los orgánulos que también aparecen en la célula animal y vegetal es la vacuola. Bien, la vacuola es un orgánulo que se encarga de almacenar gran cantidad de sustancias, pues agua, almidón, colorantes, y que se encuentra tanto en las células animales y vegetales. Pero hay una diferencia. En las células animales estas vacuolas son muy pequeñas y muy numerosas. Y en cambio, en las células vegetales son de gran tamaño y generalmente una o dos y ocupan toda la célula. Fijaros, en este dibujo que tenéis aquí podéis observar en el centro una gran vacuola que ocupa gran parte de la célula. Otro de los orgánulos comunes que encontramos en las células eucariotas animal y vegetal es el núcleo. En este caso, el núcleo es un orgánulo que contiene el material genético. Es decir, que el ADN se encuentra rodeado de una membrana formando un núcleo. Este núcleo es el que se encarga de organizar el funcionamiento de la célula. Aquí podéis tener una imagen real de un núcleo de una célula eucariota. Recordad que las células procariotas no tenían núcleo, no presentan esta estructura, porque su ADN se encuentra disperso en el citoplasma, sin una membrana que lo envuelva. Al igual que hay estructuras comunes a las células animales y a las células vegetales, también hay estructuras que se diferencian. Entre estas estructuras se encuentran, por ejemplo, el centrosoma. El centrosoma es un orgánulo que está formado por dos centriolos. Es una estructura que solo está en eucariotas animales y participa en la división de la célula. Una estructura que solo encontramos en las células eucariotas vegetales es, en este caso, el cloroplasto. El cloroplasto es un orgánulo que solo está en las células vegetales y que se encarga de realizar la fotosíntesis. Recordar que las células vegetales son autótrofas, por tanto necesitan fabricar su materia orgánica a partir de materia inorgánica, agua, sales minerales y dióxido de carbono. Y es en el cloroplasto de la célula donde transforman esa materia orgánica inorgánica en materia orgánica y oxígeno. Finalmente, otra estructura que solo aparece en las células vegetales es su pared celular. La pared celular es una estructura que envuelve a la célula eucariota vegetal,
no está en las células animales. Rodea la célula, la protege y le da rigidez. Pues bien, estas serían las estructuras y los orgánulos que forman parte de las células animales y vegetales. A continuación, debéis hacer un test con una serie de preguntas relacionadas con este videotutorial que acabáis de ver. Cualquier cuestión o duda que tengáis que hacerme, ya sabéis que podéis hacérmela en privado en cualquier momento. Un saludo.